Desde hace mucho tiempo yo vengo sosteniendo que el mejor texto para iniciarse en el psicoanálisis es El malestar en la cultura. Y esta es una de las razones por qué. Revisando este texto para preparar una clase, justamente me encuentro con una cita que habla del problema entre lo que es la práctica de la sexualidad y la cultura. Las citas que les voy a presentar en este video nos permiten dar cuenta cómo es que no podemos pensar que el psicoanálisis tendría una constitución de base heteronormativa, llevándonos a la conclusión de que ese es más un problema de los practicantes del psicoanálisis y de la forma en la cual este se ha transmitido. Dígase de otra manera, las carencias en la comprensión de lo que se está planteando desde la base del psicoanálisis han llevado a ciertos practicantes a creer que fenómenos como la homosexualidad son una perversión. Otra evidencia de esta cuestión es por qué se hizo necesario un libro como el de Edipo Gay, escrito por Jorge Reiter, y cómo a un montón de personas pues les parece una revolución. Y es un texto exquisito, es un muy buen texto. Y sonará extraño, pero esta cosa de ya estaba en Freud, a veces hay que sostenerla. Entonces, ¿a razón de qué y cómo es que en el psicoanálisis aparecen ya estas preguntas que hoy los estudios de género, los estudios queer, trabajan a mayor profundidad? Vayamos al texto. En la página 102 del malestar en la cultura, nosotros encontramos esta cita y dice: la elección de objeto del individuo genitalmente maduro es circunscrita al sexo contrario. La mayoría de las satisfacciones extragenitales se prohíben como perversiones. El reclamo de una vida sexual uniforme para todos, que se traduce en esas prohibiciones, prescinde, o sea, deja de lado, de las desigualdades en la constitución sexual innata y adquirida de los seres humanos. Segrega a un buen número de ellos del goce sexual y de tal modo se convierte en una fuente de grave injusticia. Desde este lugar podemos dar cuenta cómo Freud está hablando, ya para esta altura del texto, de cómo la conformación de la cultura viene determinando la manera en la cual los sujetos hacen con su vivir, hacen con su forma de acceder a satisfacciones en el mundo, específicamente centrado en este momento en la cuestión de lo sexual. Siguiente cita. Nos seguiré diciendo cómo la gran mayoría de las personas han escapado de una u otra manera a esas normas, como todo el tiempo la sociedad, la cultura, permite romper la norma. Por ejemplo, la regla de la cultura monógama, donde autoriza a los amantes y la existencia de los amantes. Y entonces nos encontramos con esta bella cita, la nota 4 y 5, que aparecen en la página 103, específicamente la nota 5, donde Freud nos va a empezar a explicar esta diferencia entre las cuestiones biológicas, las sociales y las personales, entre otras. Dice: el ser humano es un animal de indudable disposición bisexual. Y aquí es donde debemos de empezar a preguntarnos qué es lo bisexual en el psicoanálisis. El individuo corresponde a una fusión de dos mitades simétricas, en opinión de muchos investigadores. También es posible que cada mitad fuera originariamente hermafrodita. La sexualidad es un hecho biológico que, aunque de extraordinaria significación para la vida anímica, es difícil de asir psicológicamente. Solemos decir que cada ser humano muestra emociones pulsionales, necesidades, propiedades, tanto masculinas cuanto femeninas, pero es la anatomía y no la psicología la que puede registrar el carácter de lo masculino y lo femenino. Para la psicología, la oposición sexual se atempera, convirtiéndose en la que media entre actividad y pasividad. En este momento podemos dar cuenta cómo Freud ya no está hablando de esta cuestión de si se es macho o es hembra, sino de cómo en lo psicológico estas palabras masculino y femenino harían resonancia con la cuestión de la actividad y la pasividad. Sigue diciendo: y demasiado apresuradamente hacemos coincidir la actividad con lo masculino y la pasividad con lo femenino, y subrayo, muy apresuradamente, cosa que en modo alguno se corrobora sin excepciones en el mundo animal. O sea, eso no ocurre. La doctrina de la bisexualidad sigue siendo todavía muy oscura y no podemos menos que considerar un serio contratiempo que en el psicoanálisis todavía no haya hallado enlace alguno con la doctrina de las pulsiones, problema para el psicoanálisis. Sigue: el individuo
quiere satisfacer en su vida sexual deseos tanto masculinos cuanto femeninos, o sea, tanto activos como pasivos. Estaremos preparados para la posibilidad de que esas exigencias no sean cumplidas por el mismo objeto y se perturben entre sí cuando no se logra mantenerlas separadas y guiar cada emoción por una vía particular adecuada a ella. 3 líneas abajo, no siempre el objeto de amor mostrará frente a esas complicaciones tanta comprensión y tolerancia como aquella campesina que se quejaba de que su marido ya no la quería porque llevaba una semana sin zurrarla. Ejemplo bastante extraño, pero bastante de época, que a la fecha resuena con todos esos lugares donde, pues bueno, hay tristemente violencia intrafamiliar, ¿no? Freud estará hablando de cómo tenemos esta reticencia a dar cuenta de las cosas, digamos, un poco más sucias de nuestra realidad humana, ¿no? O sea, que nacemos entre orina y heces, entre sangre. Importante, siguen estas últimas notas del tomo 7 de 3 ensayos de teoría sexual y de nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis en el tomo 22. Vayamos en orden. En 3 ensayos de teoría sexual, Freud nos presenta lo que sigue, la siguiente nota. Es indispensable, nota insertada en 1915, es indispensable dejar en claro que los conceptos de masculino y femenino, que tan unívocos parecen a la opinión corriente, en la ciencia se cuentan entre los más confusos y deben descomponerse al menos en 3 direcciones. Se los emplea en el sentido de actividad y pasividad, o en el sentido biológico, o en el sentido sociológico. Y esto es profundamente importante porque ya aparece en el caso de la joven homosexual, ¿sí? No es el único lugar donde Freud lo dice, lo retoma años después. Estamos hablando de una nota de 1915. Dice, el primero de estos 3 significados es el esencial y el que casi siempre se aplica en el psicoanálisis. O sea, en psicoanálisis tendremos que dejar de hablar de masculino y femenino y tendremos que hablar de actividad y pasividad. Sigo. A eso se debe que en el texto la libido se defina como activa, pues la pulsión lo es siempre, aun en los casos en que se ha puesto una meta pasiva, o sea, la pulsión siempre busca algo, siempre está haciendo algo. El segundo significado de lo masculino y lo femenino tiene que ver con el significado biológico. Es el que admite la más clara definición. Aquí, masculino y femenino se caracteriza por la presencia del semen o del óvulo, respectivamente, y por las funciones que de estos derivan. O sea, aquí estamos hablando del sexo orgánico, estamos hablando de si un individuo de una determinada especie es macho o hembra. Líneas abajo. Dice, el tercer significado, el sociológico, cobra contenido por la observación de los individuos masculinos y femeninos existentes en la realidad. Esta observación muestra que en el caso de los seres humanos no hallamos una virilidad o una feminidad puras en sentido psicológico ni en sentido biológico. Más bien, todo individuo exhibe una mezcla de su carácter sexual biológico con rasgos biológicos del otro sexo, así como una unión de actividad y pasividad, tanto en la medida en que estos rasgos de carácter psíquico dependen de los biológicos, cuanto en la medida en que son independientes entre ellos. Pero efectivamente la cosa no acaba ahí. En Nuevas Conferencias de Introducción al Psicoanálisis, tomo 22, página 106, Freud dice lo siguiente. Entonces se los exhortará a ustedes a familiarizarse con la idea de que la proporción en que lo masculino, lo activo, y lo femenino, lo pasivo, se mezclan en el individuo sufre oscilaciones notables. Evidentemente Freud no está hablando de lo biológico, está hablando de lo psicológico y de lo sociológico, definido según la nota de 3 ensayos. Dice, pero como a pesar de ello, y prescindiendo de casos rarísimos, en una persona está presente solo una clase de productos genésicos, óvulos o células de semen. Este es el nivel biológico, anatómico. No podrán ustedes menos que desconcertarse en cuanto al valor decisorio de estos elementos y extraer la conclusión de que aquello que constituye la masculinidad o la feminidad es un carácter desconocido que la anatomía no puede aprehender. Dicho por Freud en 1923
en 1915 y en 1930. Todas estas citas que les acabo de presentar nos permiten dar cuenta cómo estos discursos sobre la masculinidad de los alfas, las mujeres de alto valor, energía masculina y femenina, son discursos esencialistas que no permiten darle lugar al gran nivel de complejidad de lo que es la vivencia humana cuando hablamos de las relaciones eróticas, cuando hablamos de las relaciones entre individuos y cuando hablamos de cómo el sexo, el género y la identidad psicológica operan como elementos para hacer lazo social y cómo estamos atravesados por una cultura que nos dice si nuestra existencia está legalizada, autorizada y permitida o no. ¿Cuál es el problema de esto? Que la pregunta no solo nos lleva a cómo es que nosotros deberíamos de ser y comportarnos, sino al hecho de darle lugar a la posibilidad de que a ojos de otros puede ser que nuestra forma de amar no esté autorizada. Pero esto será a ojos de otros. Por eso, en el ejercicio de un psicoanálisis, no se puede concebir de la más mínima manera la idea de la noción de la terapia de conversión. Que una homosexualidad, que una transexualidad tenga que ser corregida porque es un problema. Otra cosa es como cualquier situación o escenario en la historia de un sujeto puede ser leída, puede ser analizada o revisada, en tanto puede estar operando como síntoma. Porque sí, también hay modificaciones en la forma en la cual un individuo realiza sus lazos eróticos con los otros que pueden ser sintomáticos. Y entonces habrá que revisarlo. Pero esta cuestión de corregirlo, ese es otro ajo. Entonces, lamentablemente, aún hay personas que diciéndose psicoanalistas sostienen esto. En este video tienes la evidencia para demostrarles que efectivamente lo que están haciendo ellos no es psicoanálisis. Sin más, dejemos acá. Deja tu like si te gustó este video. Deja tus comentarios en la cajita. Y comparte este video a cualquier persona que le pueda hacer utilidad. Yo soy Joaquín Pineda y esto fue Leer a la Letra. Nos vemos la siguiente.